Amigos, en Protagonistas tenemos el enorme placer de recibir nuevamente al senador Sergio Abreu, del Partido Nacional. Gracias, Abreu, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio, un gusto, como siempre. Nuevamente de visita por esta ciudad de Fray Ventos. Un saludo a toda la gente de Fray Ventos. El gusto de estar acá, que bueno, ya es una forma bastante reiterada de visitarlos y del gusto de estar además. Hablábamos en su visita anterior de bueno, cómo se venía planteando un escenario político que en principio podía llegar a ser visto en ese momento como complejo, ante una elección interna, en un partido nacional donde la elección interna estuvo muy reñida, muy seguida, punto a punto por las encuestas. Después de esa interna, como que las aguas se aquietaron, los acuerdos llegaron, la fórmula se conformó finalmente, pero hoy en día sin duda lo que termina estando más sobre la mesa son los temas de campaña. ¿Cuáles son para usted hoy los temas de campaña que deberían estar y tal vez no están? Mire, hay temas de campaña que son de propuesta, de ideas, de promesas, y hay también de imagen y de forma de encarar una gestión de gobierno. Lo más importante para un gobierno es tener un equipo, un presidente que dirija ese equipo y que sea responsable de su conducción. Que no sea simplemente quien administra una terapia de grupo. Es el presidente de la República que maneja, dirige, controla y ajusta el rumbo básico del gobierno. Y esto parece una cosa simple, sin embargo es lo que realmente hoy el Uruguay ve con mayor preocupación. Porque la presidencia de la República es muy importante, pero un presidente sin un buen equipo y sin un funcionamiento de buen equipo tiene una tendencia a cambiar de opinión, a escuchar al último y a veces hacer concesiones de distinta naturaleza que son parte de la coyuntura y no parte del núcleo central de lo que ha sido su propuesta y su idea de gobierno. Lo mismo sucede en el Poder Ejecutivo, con los ministros clave, que son siempre el de Economía, el de Relaciones Exteriores, el de Educación, en este caso uno de los temas más sensibles del país, y obviamente el ministro del Interior. Esa es una figura clave hoy en la agenda. Exacto, que es el primer policía del país, el que dirige no solo el tema de la prevención, la represión y la reclusión, sino que es el ministro de Gobierno, el que de alguna manera le da consistencia y seguridad jurídica a la convivencia ciudadana, el que se relaciona con todo el país, con todos los departamentos, y el que además otorga y brinda seguridad a todos los ciudadanos en una política que hoy tiene enormes dificultades y carencias que toda la población hoy lo reconoce porque es el primer tema y la primera preocupación que los uruguayos tenemos. Cuando hablamos de inseguridad nos aparece enseguida en la mente la campaña que se inició en principio por el Partido Colorado, por el referéndum para bajar la edad de imputabilidad. Hoy en día esos números que se mostraban antes como intención de voto han cambiado notoriamente, por lo que ya no es tan seguro que esto se pueda llegar a modificar. ¿A qué lo atribuye usted ese cambio en la intención de voto de la gente que ya no apoya tanto la idea de bajar la edad de imputabilidad como una de las soluciones posibles a la seguridad? Porque el tema de la baja de imputabilidad es un instrumento, una manera de responder en forma rápida a muchas de las inquietudes de la ciudadanía y además por la enorme cantidad de delitos que se cometen por menores. Hay quienes dicen que la incidencia que tienen los delitos de menores en el global de delitos que se cometen no es tan importante. Sí, tiene su importancia en un núcleo muy reducido, pero también es cierto que son los delitos con mayores expresiones de, vamos a decir, de gravedad o delitos muy graves, porque están muy vinculados en cierta parte al crimen organizado
y en otra parte a la confluencia de la droga. Pero que el 10% de los menores que delinquen solo sean detenidos, más allá del régimen que tengan, porque pueden ir presos a los 13 años y privados de la libertad por 5 años, eso significa que hay una enorme ineficiencia y carencia por parte del gobierno en todo lo que es prevención y represión. Y esto es quizás lo que más preocupa a la ciudadanía. El tema de la edad sí es un tema que podemos acompañar, pero es mucho más complejo que eso. Es la complejidad de un Ministerio del Interior que tiene que manejar profesionalidad, buenas retribuciones, viviendas para los policías fuera de los ámbitos donde están rodeados generalmente por delincuentes que se concentran en determinadas partes de la ciudad, suburbios o barrios, tecnología adecuada como por ejemplo un helicóptero. El país es el único país en América que no tiene helicóptero para la policía, por ejemplo. Se incorporaron drones ahora para Sí, hacer este monitoreo aéreo. exacto, pero esos drones no son, diríamos, lo suficientemente prácticos como, por ejemplo, para prevenir y reprimir. Un helicóptero, en cualquier país del mundo, ya sea de día o de noche, respalda enormemente la actividad policial, con reflectores, con presencia, y no invade ni viola la Constitución en cuanto a lo que significa el ingreso a una propiedad privada. Eso lo hemos visto, lo hemos consultado. Nosotros hemos estado en Estados Unidos, recibimos un asesoramiento de Giuliani, Rudolph Giuliani, que es conocido como el que aplicó la tolerancia cero en la ciudad de Nueva York y eliminó la delincuencia de forma muy clara, famoso por sus resultados, que ha trabajado y trabaja con muchos gobiernos de América Latina. Y nos decía precisamente que el tema de la prevención y de la represión tiene que ver muchísimo con la capacitación policial, con los mandos policiales intactos, y no como existen ahora, que está quebrada la cadena de mandos, donde el policía trabaja, el oficial y el subalterno, trabaja en condiciones que a veces no están realmente respondiendo a la verticalidad. Y estos temas no se solucionan de un día para el otro, pero sí se solucionan con una buena retribución, una muy buena capacitación. Quiere decir que el policía tiene que sentirse digno de ser policía. No puede ser para el policía la única oportunidad para poder trabajar. Tiene que tener una buena formación. También hay que darle la línea de formación ascendente para que el subalterno, por ejemplo, que hoy tiene enormes dificultades para ascender, pueda llegar también en ciertos porcentajes a ser oficial de la policía. Eso es un estímulo, una manera de respaldarlos, pero también de hacerles sentir esa autoestima que el policía a veces no tiene. Sobre todo porque el policía tiene familia. El policía común está trabajando permanentemente con delincuentes. A veces trabaja con el propio delincuente con el que se crió en el barrio, con el que jugó al fútbol desde chico, con que las familias conviven y que además le cuesta enormemente tomar decisiones de tenerlo y además exponer a su propia familia a represalias que después se producen, como ahora se producen simplemente por el hecho de que la acción delictiva tiene una enorme dinámica y sobre todo una tecnología en armamento y en posibilidades que terminan poniendo al policía en una situación muy desventajosa. Lo mismo sucede con el tema del Poder Judicial. Cuando el policía detiene, tiene que verse respaldado, tiene que tener además una enorme capacitación para poder actuar en una represión que después no termine con que el que sale primero del juzgado es el delincuente y el que queda declarando es el policía.
¿No se produce aquí, disculpe que lo interrumpa, porque justamente quería hacer relación a esta cadena, que se puede llegar a interpretar como que es una cadena de culpas, pero que para el ciudadano común no se termina resolviendo el problema? Porque el policía tiene la mejor intención de actuar, actúa con lo que tiene y la culpa de que no tenga más capacitación no se sabe de quién es. Cuando actúa y ese delincuente llega al Poder Judicial, el juez no puede actuar porque no tiene un marco normativo que lo ampare en algunos casos. Por lo tanto, la culpa pasa al legislador. El legislador dice que más de lo que hace no puede hacer porque viola los derechos humanos, la Constitución y demás. ¿Y el ciudadano que queda en el medio? Es el único que no tiene sindicato y casi diríamos que a veces el que está preso. Preso en libertad. Entonces, ese tema pasa por los tres aspectos que yo insisto y que han sido transmitidos como algo que se aplica profesionalmente: la prevención, la represión y la reclusión. En la prevención está claro que la policía tiene que tener una presencia no solo disuasiva, sino también represiva, con instrumentos y además con tecnología adecuada para estos casos. Es un tema de profesionalidad, de formación sobre todo y de educación. El policía en muchos países, sobre todo en los países desarrollados, que no estamos tan lejos de poder hacerlo, porque no es, siempre tiene que bajar con una mano ocupada de un patrullero importante, no de un patrullerito chico donde parece que tiene una especie de instrumento casi de turismo. Ahí Giuliani me decía, mire que de un auto chico no sale Hulk. Me decía. El policía tiene que salir con el sentido de una mano ocupada para que siempre cualquier persona pueda pensar que si es infractor puede sacar un pañuelo, una linterna o un revólver. Un policía que también sienta la autoestima de ser policía, es decir, de ir ascendiendo y avanzando. Y además, fundamentalmente, el tema de esa presencia que tiene tecnología, pero que tiene un hecho muy importante: no puede existir un barrio en un país, y sobre todo en Montevideo, donde la policía no pueda entrar. Bueno, senador Abreu, la verdad que veo que se apasiona por el tema también de seguridad, lo conoce mucho, lo maneja mucho por su experiencia, por lo que, bueno, lo invito para una próxima poder seguir conversando de estos y otros temas, apelando a su experiencia frente al Ministerio de Industria, también habiendo sido canciller de la República, sin duda, muchos temas más nos quedan para adelante. Recorrer el país como estamos nosotros, y cuando vemos el estado de las rutas. Son 7.000 kilómetros de rutas nacionales, 70.000 kilómetros de rutas vecinales. Y yo no voy a remitir a lo que pueda decir, el que viaja sabe los riesgos que corre. Este es el porcentaje más bajo del Producto Bruto en los últimos 30 y pico de años respecto de lo que es la recuperación de lo vial, de las rutas nacionales. Veo que nos quedan temas para la próxima. Nos quedan, como también el tema de la política exterior, de los ríos, del Fraiventos, del dragado, de la llegada del ferrocarril. Del estado en el que operamos el paso de frontera, de las necesidades de que sea más ágil, de las necesidades de más personal. Nos enterábamos ahora que las vacantes son menos que para la temporada del año pasado. Bueno, eso nos pone también una luz de alerta. Una frontera peligrosa en el río Uruguay. Acá en Conchillas hay un tráfico de droga muy fuerte. Yo lo denuncié al ministro de Defensa Nacional este tema. La prefectura tiene enormes carencias. No patrulla adecuadamente porque no tiene recursos. ¿Sabe que nosotros, que lo vivimos un poco de cerca, y ya para terminar, lo que nos, si se quiere, nos preocupa es el estado en el que muchas veces los trabajadores, con su mejor buena intención y empeño, tratan de hacer lo mejor posible, pero claro, la imagen del país, de una cola de 4 kilómetros, esperando horas para pasar, tal vez no es la mejor, y la culpa en ese caso no es del trabajador, que sabemos que pone su mayor empeño, pero no le dan las manos, no da la capacidad para poder atender a tanta gente. Entonces, la respuesta en ese caso es: levante barrera y pase. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa cuando se ¿qué es lo levanta que la pasa? barrera? El paso Eso de- también pasa a ser un problema El después. paso de frontera es un paso que hoy tiene algún adelanto que nosotros lo impulsamos de la Cancillería, que haya un solo paso de frontera, ya sea del lado argentino, sea del lado uruguayo, pero que no se duplique. Otra, que ese paso de frontera tenga las condiciones necesarias para poder detectar, desde el punto de vista tecnológico, cosas que pueden ser delictivas. Lo que no puede ser un centro turístico de tránsito, un elemento de desestímulo. Claro. Y hay menos tener los puentes bloqueados durante Bueno, 4 meses, eso 4 ojalá años, no que vuelva es otro nunca, tema. por eso la relación con la gente, el más que maestro nada. Di Giovanni venimos conversando estos temas, él conoce muy bien, no solo el departamento, ha sido intendente en su momento, y jerarca municipal, pero también es conocedor de todos los temas educativos, de los temas de los valores, de lo que es ser un maestro rural, de la importancia que tiene la enseñanza, no del conocimiento, sino la madurez del pensamiento en valores, en todo lo que Uruguay necesita hoy, que hemos perdido, en límites, en la familia. Lo tendremos como invitado al maestro Di Giovanni como candidato a diputado también por el departamento, así que tendremos muchos temas más para hablar y la invitación a que si vuelve por Frei Ventos nos vuelva a visitar. Vamos Muchas a volver, gracias. si Dios quiere, cuando la gira, pero vamos a nuestra lista, la que tenemos nosotros aquí, que es la lista 50, es la única lista que vota el Senado nuestro, el Senado de Abreu. El que quiera votar con nosotros tiene que votar en la lista 50. Bien. Vota a la calle, el POU, porque es el candidato de nuestro partido, Sí. pero solo acá va a votar nuestra lista del Senado, que es muy importante que lo sepa, porque es ahí donde va a votar el maestro Di Giovanni, el profesor Di Giovanni, y va a votar a José Marianín, a Beatriz Espina, a toda gente que sabe el departamento, los valores que tiene. Pero lo importante no es votar simplemente por votar, porque me llevan a votar, sino saber quiénes van a ser los representantes de cada uno, a quién le va a exigir que defienda los derechos de su departamento, en el Parlamento como diputado y como senador, y sobre todo que no descubrir después que el candidato a la presidencia que votó tenía un candidato a diputado que no conocían, o un candidato o jerarcas que después son parte de una sorpresa, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista ético, como ha sucedido en varias partes del país. Así que es eso lo que nosotros no ofrecemos, somos. Fuimos ministros 2 veces, nunca tuvimos una observación del Tribunal de Cuentas, ni como cancilleres, ni como ministro de Industria. Y eso es también respetar la ley, ver la transparencia y sobre todo la honestidad, que cuando comienza a ser una virtud andamos mal. Yo lo único que aspiro en mi larga vida política y en la vida política del maestro Di Giovanni, que también la ha tenido y es intensa, no poder llegar a mi casa y que un hijo me baje la mirada arrepintiéndose o reprochándome una conducta incompatible con lo que se supone que eran los principios y los valores que recibí yo de mis padres, que yo le quiero transmitir a ellos para que ellos también hagan de este Uruguay un país mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, una pausa y volvemos en instantes.